me parece interesante que nombres ese apellido, ¿no? El montaje teatral, porque no es lo mismo un actor en un montaje teatral que un actor en una producción cinematográfica o un actor en un anuncio. Todos tienen un acercamiento diferente, aunque en realidad el objetivo final es el mismo, ¿no? Intentar crear un universo de una personalidad diferente para hacerte emocionar, ¿no? Ya sea a través de una historia o de un anuncio o de lo que sea. En este caso, el actor teatral es muy importante porque es la traslación prácticamente de dos figuras fundamentales para el simiente de la obra de teatro, que es el autor y el director. Creo que es como el tercer brazo con estas dos figuras. El actor o actriz, al enfrentarse a un escenario, sobre todo a un público, porque siempre hablamos de enfrentarse a un público, pero entre el actor y el público hay un escenario y hay una historia y hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el miedo escénico proviene por un miedo de responsabilidad, y la responsabilidad proviene por un valor ante el error, el fracaso. O sea, es decir, valorar el fracaso tanto como el éxito. Y hay muchas personas que no logran manejar ese concepto, entonces provienen esas fobias, ¿no? El miedo escénico, el descontrol, Entonces, si entendemos, si el actor o actriz entiende desde el primer momento que esto es simplemente un proceso de causa-error, 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 hasta que al final vamos encontrando cuál es la historia que queremos contar. No es que sea ni mejor ni peor, sino cuál es la que nos viene a nosotros bien para contar ese presente, ese aquí y ahora de nuestra obra de teatro. Entonces, creo que el actor y actriz, cuando se enfrenta a un montaje teatral, lo más fundamental, y como ves no me voy a meter en cosas técnicas ni que tengas una predisposición, hombre, hay algo fundamental que es la actitud, ¿no? O sea, tú estás en un sitio porque quieres estar en ese sitio y porque esa responsabilidad, que no tengamos miedo a esa palabra, que parece que de repente nos vamos a cargar con miles de problemas. No, es una responsabilidad de tu toma de decisiones, ya está, no tiene nada más. Entonces, dejando a un lado toda esa locura técnicas y demás, creo que uno de los primeros pasos que tenéis que hacer fundamentales, el actor y la actriz, es no huir del miedo al fracaso. Y eso nos va a ayudar a conocernos, a entendernos, a tener una relación con el trabajo actoral más constructiva y no destructiva, dejar a un lado los egos, dejar a un lado el pensamiento del punto final, sino entender el proceso. Todo eso, el que tú aceptes el error, te va a ayudar a ser feliz en este trabajo. La formación realmente de un actor o actriz no solo se reduce a la formación reglada, por así decirlo. Algunos hacen sus 4 años en la escuela de interpretación, yo lo dejé al segundo año, pero estuve durante 10, 12 años haciendo cursos con maestros de disciplinas muy dispares, desde ballet, en ballet clásico, chaval de 22 años en clases de niñas y niños de 8, y todos yo era el friki, o sea, imagínate, hasta verso, creación dramática, Lecoq, o sea, una serie. La cuestión es que tú encuentres, ¿no?, la base, el estudio reglado que te dan en la escuela es una base fundamental para entender no solo tu formación, sino cómo funcionan todos los equipos que están alrededor de crear una obra de teatro. Entonces creo que es fundamental y muy importante el abordar esa formación reglada. Y luego,
yo no te digo que dejes la escuela, sino que la compatibilices. Luego encontrar maestros y personas que te enseñen aquello que tú quieres especificarte, no sé, perfeccionarte, ¿no? O ya sea por una inclinación natural o por una inclinación de curiosidad. Entonces, basándome en eso, mi formación va desde tener un fondo corporal básico. Yo no soy un acróbata, no soy un deportista de élite, pero hay que tener un fondo corporal en el que nuestra herramienta fundamental, que es nuestro cuerpo, funcione al mismo nivel que la otra herramienta, que es la que más hay que alimentar. Y no solo es leyendo teatro, sino es viendo películas, yendo a museos, intentando ser parte de tu presente, ¿no? Observar tu entorno social, porque al final el teatro es una herramienta de espejos, como decía Valle Inclán, espejos cóncavos y convexos que a veces nos hacen ver ese esperpento que vivimos. Entonces, es intentar tener una serie de herramientas muy amplias para alimentar tu imaginario creativo. Porque a mí me encantan los actores y las actrices creativos, en los que proponen en base a una dirección, no estos actores que llegan, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quiero? O sea, parte de tu trabajo es proponerme, y yo también, y hasta que los dos lleguemos a un punto equilibrado que es lo que pide dentro de la historia. Entonces, creo que mi formación es muy dispar y sobre todo está basada en un divertimento. Si no existe esa motivación de divertimento, si no existe la motivación de la curiosidad y del querer saber cómo funciona o qué quiere decir o qué puedo hacer con esa herramienta, al final estás estudiando algo casi de una forma, no sé, como muy estructurada matemáticamente, que no está mal, pero necesita una parte emocional nuestra para que eso quede no memorizado, sino bajo la piel. Realmente es que yo vengo del teatro clásico, la comedia vino después. O sea, yo descubrí el teatro en el Teatro Romano de aquí de Mérida, en el Festival Teatro Romano de Mérida, en el año 96, creo recordar. Mi familia, mis padres y mi abuelo viven detrás del Teatro Romano. Yo me he criado en ese teatro, me he saltado de pequeño a cazar lagartijas. Creo que he dado mi primer beso allí también. O sea que es parte del entorno, ¿no? Más allá de que me acerque como una vía dentro de un oficio, ¿no? Entonces, es parte de la escenografía de mi vida. Entonces, hubo un verano que yo estaba intentando pagarme las clases de pintura, de dibujo y pintura a través de la hostelería, y un familiar me llamó de que conocía a alguien en el Romano y que ya estaba harto de verme todos los veranos sudar y pasarlo mal con la hostelería, y me dijo, y que necesitan extras. Y nada, hice el cerco de Numancia de Manuel Canseco, y yo era un bulto más. O sea, creo que éramos 20 extras. Mi primera frase en el Teatro Romano fue: sí, juramos, yo y esos 20. Y no sé, la sensación de estar dentro de una historia, disfrutar de los compañeros, dejarme llevar por el aquí y ahora de ese presente, me hizo meterme de una manera en la historia brutal. Entonces decidí apuntarme en el instituto, y allí conocí a Juan Carlos Tirado de Mérida, y las obras que trabajábamos siempre en el instituto, esos 4 años que estuve con ellos, incluso saliéndome del instituto seguía yendo, siempre fueron grecolatinas. Y la que me rompió los esquemas, porque yo todavía no sabía que quería dedicarme a esto, la que me rompió los esquemas fue la obra del Gorgojo de Plauto, un trabajo de comedia del arte con máscara que hicimos, y yo hacía del Gorgojo, y estuve 3 años haciendo del Gorgojo. O sea, y ahí decidí, pues me voy a apuntar a teatro.
He tenido varias epifanías a lo largo de toda mi vida, porque no tienes delante solo una persona de teatro, sino también una persona de cine. A lo largo de todo ese tiempo, después de 15 años haciendo teatro, recuerdo por qué también me metí en teatro, y era para poder contar historias en cine. Entonces, sé que luego hay otra pregunta interesante sobre esto, de cómo influye la imagen cuadriculada en nuestro mundo, que luego me entraré, pero al final es una formación completa de todo lo que puedas, ¿no? Para, sobre todo, regenerar, que tu oficio evolucione. Estamos viviendo un presente muy en el que no tenemos límites de información, y creo que eso debemos de ofrecerlo a todas las disciplinas, y en este caso al mundo grecolatino del que vengo. O sea, me encanta mezclar las cosas en ese aspecto y descubrir nuevas fórmulas, ¿no? Para sorprender al espectador y que se vaya. Al final hacemos teatro para que se hagan preguntas. O sea, si tú sales de un espectáculo con una pregunta, creo que hemos hecho bien el trabajo. Si tú sales del espectáculo sin haber sentido nada, aunque sea el opuesto que nosotros buscamos, algo hemos hecho mal. Nosotros hemos descubierto a lo largo de este último año de la pandemia que no somos conscientes, olvidamos de que vivimos en un mundo capitalista, y hemos sido conscientes que a lo largo de esta pandemia, al final, el que tú estés bien o no durante un confinamiento depende también del dinero, ¿no? No es lo mismo una persona que vive un confinamiento de 3 meses en un piso de 30 metros en Madrid, que otra persona que esté en un entorno más amplio y con un crecimiento económico más grande, ¿no? Entonces, basándome un poco en esa estructuración social, hay muchos caminos para llegar a poder dedicarte a esto. Yo en mi caso he pasado de fregar platos para pagarme las clases a tener trabajos tan absurdos como contar coches en una carretera, a, no sé, hacer cosas muy locas dentro del entorno del universo teatral, como, ¿sabes mandar en tacones? Hay una animación de drag queen, sí, vámonos, ¡pum! O sea, y conozco a otros compañeros que son, o sea, brutalmente versátiles a nivel corporal, ¿no? Que desde zancos, trapecios, se bajan y te dicen un texto, cogen una partitura, la cantan y dicen, mira, con la leche, tío. O sea, ¿dónde he perdido yo el tiempo de mi vida? Creo que todas las cosas que son parte de nuestro oficio y que no están dentro del objetivo que tú quieres, son interesantes de hacer. Todas las cosas que no son parte de nuestro oficio y que estás sufriendo haciéndolas para poder hacerlo, creo que también son interesantes de hacer, porque estás intentando hacer tu camino. Así que da igual lo que hagas para llegar hacia donde quieras llegar, siempre con una verdad, una autoestima sana, en la que te permita ser tú mismo, para que esa toma de decisiones siempre sean un bonito recuerdo y no un mal trago. Hostia, ha sido un viaje fuerte, ¿eh? Recuerdo una anécdota súper linda que descubrí hace unos años grabando. Me llamaron para grabar un documental, una docuficción. Además que nos juntamos con un mogollón de payasos que nos conocemos desde hace 10, 12, 15 años, en los que estaba Pepe Villuela, Alexandre Coelho, José Piri, que todos han sido maestros, más otros compañeros, y contaban la historia de Marcelino, un payaso de Jaca, de Aragón, que en los principios del siglo XX llenaba teatros de 5.000 personas en Nueva York, en Londres, en Chicago, en media Europa. Y la historia, yo conocía a este payaso pero no sabía su historia, y resulta que se acabó suicidando.
O sea, tuvo un final muy trágico, ¿no? Y él estaba, o sea, de estar aquí arriba hizo ¡boom! Y llegar a... Y el cine tuvo mucho que ver. O sea, el que apareciese una nueva forma de lenguaje y que no supiera manejarlo, y que, bueno, no solo el cine, tuvieron que ver muchas más cosas, ¿no? También el aspecto dramático de cómo se vivían las cosas en aquella época, el entorno de conflicto que tenía con otro payaso, o sea, cumplía todos los tópicos. De hecho, hay frases de Buster Keaton antes de aparecer el cine, ¿no? Buster Keaton iba y Chaplin a ver sus espectáculos para copiarle cosas. O sea, Marcelino no supo manejar y gestionar esa losa que cayó sobre ellos, ¿no? Que es esa nueva fórmula de contar historias. Ahora pasa un poco igual, tampoco somos tan dramáticos, pero sí se pierden muchos creadores impresionantes por esa frustración en la que ahora el espectador exige de una forma diferente. Yo soy de los que mira hacia adelante y entiendo sin desvirtuar la base, porque eso no va a cambiar. O sea, quiero decir, el miedo que había de cuando apareció la tele, de que iba a desaparecer la radio, eso fue un miedo pasajero. Creo que esto es lo mismo, ¿no? El público exige y quiere algo real, y el teatro creo que no va a acabarse nunca, ¿no? En el momento que una sola persona cuenta una historia y hay más de uno delante de él, ya estamos frente a un momento teatral, como se hacía en las antiguas cuevas, en los chamanes, en el neolítico, en ese trabajo de boca a boca, ¿no? Ese contar esas historias que luego se convierten en leyenda y luego en mitos. Pues, no sé, creo que nosotros estamos viviendo un presente en el que tenemos que observar y probar las herramientas que nos ofrece este nuevo lenguaje. Te pongo un ejemplo. En el espectáculo que voy a estrenar de Pequeño Cerebro, en el que estoy metido, en el que mezclo ciencia y humor, parto de una idea televisiva, aunque en ningún momento digo que estoy en un programa de televisión. Doy la bienvenida a una nueva edición de un programa. Pero soy consciente como personaje de que estoy en un teatro. Y en ningún momento juego a ¿cuál es mi cámara? Tal, no. O sea, es simplemente un código, una actitud en la que intento coger salvando las distancias, ese lenguaje del youtuber o del que cuenta historias en YouTube y el concepto teatral en todas sus fórmulas, cogiendo la herramienta que más me apetezca. Hay un momento que hablo de los 4 elementos fundamentales de la Tierra y te llevo al universo grecolatino, porque te digo que los griegos veneraban sus poderes representados en sus dioses y de repente soy 4 dioses y el laboratorio desaparece y estoy en el romano declamando, ¿sabes? Entonces es intentar encontrar una fusión que nos permite llegar al público, al nuevo público, porque como te digo, el público que ya está ahí va a estar, o sea, de hecho va a exigir que no perdamos la esencia de ciertos productos, aunque haya otros nuevos, pero que no se pierda esa esencia de una persona y un público y sin más parafernalia. Pero en este espectáculo que estoy montando nuevo, pues he hecho una traslación y en el propio espectáculo digo que si tienen curiosidad y quieren saber más, tengo un canal. Pequeño Cerebro tiene un canal de YouTube y podéis verlo. Y en mi canal de YouTube vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pero con una predisposición en la que lo audiovisual se ve más y lo teatral se ve más. Aquí es al revés. Entonces, creo que los clasicismos y la actitud retrógrada frente a la posibilidad de poder ampliar el abanico de colores me parece una actitud muy, muy negativa, de mirar hacia adelante de espaldas. Te vas a acabar cayendo, ¿no? El trabajo que me da de comer, a pesar de todo, porque para quien no lo entienda, nosotros tenemos un trabajo intermitente en el que tenemos que aprovechar ciertas temporadas, tenemos que aprovechar también
esa ayuda pública, porque es importante que la ayuda pública venga. Eso quiere decir que se está alimentando la cultura, y la cultura al final es algo que en un futuro otras generaciones van a mirar hacia atrás para poder aprender, ¿no?, de nosotros. Entonces es importante que la figura institucional esté claramente visible y transparente apoyando esto. Pero más allá de eso, del oficio, como te comento, el teatro, en el momento que descubres cómo te afecta a ti, en tu personalidad, para bien, ¿no?, porque amplía las posibilidades de trabajo en equipo, de empatía, de enfrentarte a un público, de entender qué significa ser líder o ser jefe, saber esa diferencia, entender cómo se puede hacer un juego libre sin ofender a nadie, entender una serie de cuestiones sociales tan grandes en el aprendizaje del teatro desde la base, ¿no?, desde la base amateur, que pienso que debería ser incluso obligatorio en los institutos, que no quedase como una asignatura secundaria de extraescolar, sino que fuese una asignatura que ellos pudiesen elegir de forma optativa dependiendo hacia dónde van. Hostia, si yo voy a hacer ciencias políticas, el teatro va a ser puede molar un montón, ¿no?, para enfrentarme a un público, para saber entender los discursos, los monólogos. O sea, es que es una herramienta tan versátil que en mi caso supuso de trabajar yo solo en un estudio dibujando, que es lo que quería hacer a Bellas Artes. Aquí, bueno, por ahí tengo un mogollón de enredos de cuadros que a veces me acerco y vuelvo otra vez a eso, ¿no?, a componer historias en un marco cuadrado. A mí me ayudó a levantar la cabeza y mirar al mundo y saber cuál era mi presente. Entonces pienso que es una herramienta fundamental. Y luego ya si lo trasladas a otros grupos sociales que están más precarios, tanto socialmente como económicamente, como minorías, creo que el teatro también ayuda un montón para evadir y huir de esos supuestos fracasos que viven, ¿no?, por incompatibilidades de encaje en la sociedad. Tengo una experiencia estuve casi 2 años dando clown. Era muy bueno, era teatro clown, una mezcla ahí extraña, pero sobre todo clown, payaso, con personas con discapacidad en un centro psiquiátrico, que ahora se llama centro sociosanitario. Entonces eran muy dispares, alumnos de 20 y tantos años que tienen brotes psicóticos, a personas de 70 que ya tienen una vida extensa yo qué sé, con diferentes patologías. Algunos sabían leer, otros no. No sé, era una torre de Babel tan bonita, tan pura, que en este caso, pues esta disciplina teatral, que era el clown, le sirvió a cosas tan simples como mirarnos a los ojos, de estar aquí a mirarnos. Y era súper interesante ver personas que no les interesa nada, como esbozar una sonrisa por ver a otro paciente o otro compañero de vida errar y equivocarse, ¿no? Y el otro aceptar que nos estamos riendo del cómo, no del qué, ¿sabes? Entonces pienso que es una herramienta fundamental, que es uno de los oficios más antiguos de contar historias que emocionen a un público, y que deberíamos de ser conscientes de cuál es el valor que tiene eso en una educación de calidad para desarrollar un futuro, pues eso, de personas sostenibles. Este tipo de entrevistas al final nos ayudan mucho a los artistas a mirarnos hacia adentro, ¿no?, a saber quiénes somos. No tienes muchas veces la oportunidad de poder hablar tranquilamente
siempre vivimos en una sociedad que va muy veloz, ¿no? Entonces pararte a observar el paisaje es muy extraño. Entonces ha sido un poco así, así que te lo agradezco mucho y ojalá vuelva tantas veces a Peñíscola y a disfrutar con vosotros de lo que nos gusta, que es contar historias para un público.